Permítame que me dirija un momento a las señorías del PP y de Ciudadanos. Lo siento, pero es que son ustedes muy cansinos, de verdad. Son muy cansinos. ¿No ven que su estrategia de escuela adoctrinadora en Cataluña ya no da más de sí? ¿No lo ven que no da más de sí? Cada uno de los intentos de las vías que van abriendo se les van cerrando. Déjenlo ya. O van a convertir simplemente su estrategia en una burda comedia, como está apareciendo en esos momentos. Dejen ya de politizar y judicializar el modelo educativo en Cataluña. Pero también, no solo en Cataluña, ahora también en las Baleares y también en el País Valencià. Es un modelo, una estrategia que se amplía en un sector del Estado, pero que finalmente, probablemente, si sale bien, se ampliará en el conjunto del Estado. Dejen ya de demonizar a nuestros pedagogos y educadores. Y dejen ya de señalar como si fueran unidades de la Stasi en su afán de depuración ideológica. Soy así contundente porque realmente cuando uno vive en Cataluña y ve lo que está pasando, realmente le hierve la sangre a uno. Y por lo tanto vale la pena dejar las cosas claras. No insistan, por lo tanto, es una vía de fracaso. Lo que están haciendo es una vía de fracaso. El modelo de escuela catalana es un modelo de éxito que ha sido avalado por organizaciones internacionales en repetidas ocasiones. Es fruto, eso es importante decirlo, es fruto de un pacto nacional por la educación que cuenta con el consenso de independentistas, nacionalistas, no nacionalistas y que va de izquierda a derecha. Por lo tanto, es un consenso de una mayoría social en Cataluña y una mayoría política. Pretenden imponer su debate identitario, fíjense, confrontar un debate identitario para fracturar la sociedad catalana en aquellos espacios precisamente donde hoy hay consenso social y político. Y la escuela es uno de ellos. Es el espacio donde hay consenso social y político. No permitiremos que nos toquen uno de los tesoros más valiosos que garantiza el equilibrio y la cohesión social. No permitiremos más ataques hacia los profesionales docentes, familias u otros actores de la comunidad educativa, que se tienen que enfrentar cada día a acusaciones falsarias de manipulación y adoctrinamiento.